Buenas tardes. Este es el voto de empresa de iConsult, Sociedad Limitada Unipersonal, elaborado por Lara Turbaro. Lo primero de lo que vamos a hablar es un poco de cómo creo, por qué creo esta empresa, con qué objeto, qué servicios queremos prestar, a qué clientes queremos más o menos dirigirnos. Es decir, antes de entrar sobre todo en temas contables y temas de financiación y de planificación financiera, vamos a hablar un poco de la empresa. ¿Cuál es su objeto social? Pues su objeto social principalmente es el asesoramiento legal y contable a empresas encargadas de programación e inteligencia computacional. Especialmente, sobre todo al inicio, esperamos que sean pymes, porque al haber un solo trabajador, que en este caso voy a ser yo, un socio único, un solo empleado, no vamos a poder abarcar a lo mejor el trabajo que va a requerir unas empresas de mayor tamaño. Entonces, vamos a dirigirnos a microempresas y a pymes en un principio. Sin embargo, a largo plazo, ya no solo quisiéramos llevar un asesoramiento legal, sino además extendernos a una gestión jurídica general y no solo un asesoramiento contable, sino que además quisiéramos llevar a cabo una consultoría estratégica a empresas dedicadas a la ingeniería y la inteligencia artificial en general. No solo de programación e inteligencia computacional, que es un campo más concreto, más pequeño, más asequible, sino a un tipo de ingeniería e inteligencia artificial. ¿Cómo surge la idea? Bueno, yo soy Lara Turbaro, me gradué en la Complutense en el doble grado en Derecho y ADE, y además hice un máster en Gestión de Empresas Informáticas y de Inteligencia Computacional en la Universidad de Granada. Entonces, con esta formación tenía varias opciones, entre ellas empezar a trabajar en asesorías jurídicas o asesorías contables, o emprender mi propio proyecto, emprender mi propia empresa. Me pareció la segunda opción más razonable, sobre todo para aprovechar el máster que hice en la Universidad de Granada, porque no existen muchas empresas especializadas en asesoramiento legal y contable a empresas cuya actividad esté relacionada con la inteligencia artificial. Entonces, yo quería dirigirme especialmente a esas empresas y especializarme en la información legal y contable de estas empresas. Vemos además que en el mercado actual hay una tendencia de las empresas en general a la informatización de sus procesos y un crecimiento exponencial de la necesidad de las nuevas tecnologías para estar actualizados. Ya no solo en empresas de nuevas tecnologías, sino en cualquier empresa que lleve a cabo la producción de un producto. Es que hasta de embalaje, de fabricación de comida preparada, cualquier tipo de empresa requiere cada vez más de sistemas informatizados, de programación, de robótica, de inteligencia artificial en general. Es por esto mismo que se está incrementando muchísimo y están creándose muchas empresas, incluso en España, que se dirigen a asesorar en temas de programación, de informática, de robótica, a el resto de empresas que son, y estas empresas a las que queremos dirigirnos, estas empresas que están en crecimiento son a las que queremos dirigirnos, queremos que sean ellas nuestras clientes, las que formen parte de nuestra cartera de clientes y llevarle a cabo un asesoramiento legal y contable precisamente especializado en su prototipo, su balance, sus cuentas de resultados, etcétera. Y lo primero que queremos para dar información sobre nuestra empresa es informar sobre que el Código de Clasificación Nacional de Actividades Económicas en 2015 es el 74.1, que son las actividades jurídicas de contabilidad, de teneduría de libros, auditoría, asesoría fiscal, estudios de mercado y realización de encuestas de opinión pública, además de consulta y asesoramiento sobre dirección y gestión empresarial y gestión de sociedades a la carta. Nuestra empresa entra dentro de esta clasificación nacional. La hemos ubicado en la calle Benito Gutiérrez, número 3, segundo izquierda, código postal 28008 en Madrid capital. Es una zona que se encuentra entre Moncloa y Argüelles, muy bien situada, muy bien rodeada de comercios, muy transitada, para que la gente pueda conocernos a través de carteles o lo que sea, además de que hay bastantes empresas instaladas alrededor, también empresas de informática, empresas de programación, empresas de inteligencia computacional en general.
Vemos cómo está en la esquina de calle Benito Gutiérrez con Princesa, tiene dos balcones, uno que da a Princesa, otro que da a la calle Benito Gutiérrez, lo cual nos da un poco más de facilidad a la hora de publicitarnos, de que se nos vea a través de los balcones, con carteles o lo que sea. Hemos escogido esta zona a pesar de no ser la más comercial o a pesar de no ser en la que más se encontrasen empresas del tipo que queremos como clientes, porque para empezar nos salía un precio de alquiler mucho más asequible que en otras zonas en las que nos gustaría trabajar más adelante, que el precio de alquiler serían 450 euros al mes. Vamos a llevar a cabo un diagnóstico de la empresa, un análisis DAFO. El análisis DAFO es aquel en el que estudiamos las debilidades y fortalezas de cara a la parte interna de la empresa y las amenazas y oportunidades de cara al mercado, a la parte externa de la empresa. Las debilidades, pues principalmente que somos una empresa muy pequeña, con un solo socio, un solo empleado, y que todos los servicios que podamos llevar a cabo van a ser los que pueda hacer ese único socio, ese único empleado que soy yo. No puedo extenderme a más, no puedo hacer una ampliación, puedo coger todos los clientes que yo quisiera si en el caso en el que muchos clientes me demandaran, porque soy una empresa muy pequeña. Al ser una empresa pequeña tengo muy poca financiación, una financiación muy escasa. Primero porque acabo de terminar la carrera, y el máster, y solo he podido aportar de capital propio una determinada cantidad muy pequeña, de 4.000 euros. Y los bancos, las entidades bancarias y de crédito no quieren financiar mucho al principio a una empresa tan joven, un emprendimiento, y además, sobre todo en un mercado en el que hay muchísimas asesorías legales y de contabilidad. Por lo tanto, tengo una pequeña financiación con la que moverme y con la que, por ejemplo, publicitarme o lo que sea. Además de que tengo poca experiencia. No he trabajado en una asesoría anteriormente y todo lo que tengo es el conocimiento adquirido en el máster y en la carrera. Sin embargo, de fortaleza, tengo que decir que tengo un alto conocimiento y cualificación, ya no solo por haber estudiado la doble carrera, que me da tanto para asesorar jurídicamente como contablemente, además de que muchas veces las necesidades jurídicas requieren de conocimientos en contabilidad y que las necesidades contables requieren de conocimientos jurídicos, por lo cual estoy más cualificada que a lo mejor una persona que haya estudiado una sola de las carreras, y haber hecho un máster especializado en los clientes que queremos, para los que queremos trabajar. Es un máster que solo va dirigido a ellos, a esas empresas especializada en inteligencia artificial, cuya actividad es de inteligencia computacional, de programación, de informática, de robótica. Es un máster especializado en ello, es un máster que tienen muy pocas personas y que a lo mejor a ellos les interesa muchísimo más que las personas que les lleguen los temas legales y los temas contables sea alguien que tenga estos determinados conocimientos. Además, de Fortaleza tenemos que decir que tenemos unos servicios muy flexibles. Yo acabo de iniciar este proyecto y me adaptaré a la demanda que me hagan las empresas, tanto en calendario como en horario. De echar horas, lo que sea. No voy a echar horas en despacho si no hay trabajo, y sin embargo, cuando haya trabajo, pues estaré en las horas que sean necesarias. Soy una sola empleada, no tengo que responder ante nadie, ni nadie tiene que responder ante mí, solo responderé ante el cliente en lo que él me exija. De cara al exterior, al mercado, nos concentramos en las amenazas. Principalmente nos encontramos con un mercado muy saturado en el que hay muchísimas asesorías jurídicas, muchísimas asesorías contables. En Madrid, tengo por aquí la cantidad que había, nada más que en Madrid nos encontramos con 16.749 empresas de este prototipo, de asesoría jurídica y contable. Es una competencia que además muchas veces está más preparada de lo que lo estoy yo, tiene mayor experiencia, tiene además mayor prestigio, y no nos encontramos ante una empresa que es la mía, que pueda afrontar una publicidad, un enfrentamiento así muy grande, sino que tenemos unos recursos muy limitados para hacer frente a ese mercado saturado. Y además tenemos pues el entorno de una crisis económica
que ha sido muy grave, que parece que ya sumamos la recuperación, pero que sigue teniendo su mella en la actualidad. Esta crisis económica conlleva a que muchas empresas a las que nosotros podríamos prestarle nuestros servicios prefieran ellos mismos hacerse sus propias cuentas o informarse de sus razones legales o de lo que más le conviene legalmente por sí mismo, echar horas o contratar a un becario que haya estudiado Derecho, que haya estudiado Administración de Empresas para que lleven a cabo estas tareas. Y entonces, ¿qué pasa? Que con todas las pérdidas que hay, con la poca nivel adquisitivo, es normal que se contraten menos nuestros servicios. Sin embargo, por el otro lado, pues, gracias a Dios, tenemos oportunidades, que es el crecimiento, como antes hemos dicho, del número de empresas que prestan, el crecimiento del número de empresas que van a prestar estos servicios de inteligencia artificial, de robótica, de inteligencia computacional, y además de que existen muy pocas asesorías especializadas justo en este tipo de empresas. Estas empresas están en crecimiento y existen muy pocas asesorías especializadas en ellas. Eso nos deja una puerta abierta en el mercado. Vamos a hablar de la forma jurídica que he escogido, que es la sociedad limitada unipersonal. ¿Por qué hemos elegido la sociedad limitada unipersonal? Por varias razones que me han hecho descartar otras opciones. La primera es que permite la existencia de un único socio. A diferencia, por ejemplo, de la sociedad profesional, que requiere más de un socio, yo puedo ser la única socia de esta sociedad, lo cual me conviene mucho porque todavía no tengo un compañero ni el que se quisiera meter en el proyecto conmigo, ni nadie contratado, no tengo nada, soy yo la única empleada y la única socia. Además de que esta forma jurídica exige un mínimo de capital social menor que el resto, que es de 3.005,06 euros, que por ejemplo la sociedad anónima era impensable porque pedía un capital social mínimo de 60.000 euros. Además, limita la responsabilidad del socio único. Yo no respondo ante las deudas de la empresa, ante las deudas de la sociedad limitada unipersonal, con mi patrimonio personal, con el patrimonio de mi esfera personal, sino que responde con su propio patrimonio la empresa. Esto, por ejemplo, a diferencia de la sociedad unipersonal, me era bastante ventajoso, pues yo no quería responder con el poco patrimonio que pueda tener a mi edad ante las deudas de la empresa que voy a formar y que no sé cómo va a salir este proyecto. Esta forma jurídica además permite la persecución y obtención de lucro y en vez de, me he constituido como sociedad en vez de como autónoma porque el impuesto de sociedades es bastante menor al IRPF generalmente. Entonces, como los beneficios que obtenemos, tributaremos menos a través de el impuesto de sociedades, si lo formamos en una sociedad. Vamos a ver ahora el organigrama de la empresa. Al inicio es muy sencillo, nada más que está un solo socio y un solo empleado, que soy yo, el asesor jurídico y contable, pero esperamos ir evolucionando a lo largo de los años. A los 3 años se espera contratar a un secretario para tareas de gestión, ya que me gustaría concentrarme en todas las tareas especialmente en ser asesor jurídico y contable y no estar llevando temas de coger teléfonos, realizar escritos, etcétera. Entonces este secretario pudiera lograr que yo cogiera mucha más carga de trabajo y tener muchos más beneficios. A los 5 años me gustaría una ampliación de la empresa contratando un segundo asesor jurídico y contable en empresas dedicadas a inteligencia artificial, por ejemplo, que hiciera mi mismo máster. Y la idea, aunque después no sé si se llevará a cabo, es que uno se especializara en tema jurídico y otro se especializara en tema contable. ¿Esto por qué? Porque así que se iría cogiendo más experiencia, más recorrido y eso siempre es beneficioso para el servicio prestado. El organigrama a largo plazo, estamos hablando de aquí a 10 o 15 años, me gustaría que la cosa llegara a una sociedad con 2 divisiones, una división jurídica y una división empresarial, una división jurídica que estuviera compuesta por un departamento de laboral, materia en la que seguro vamos a hacer mucha falta a estas empresas especializadas en inteligencia artificial,
un departamento de mercantil civil y un departamento de derecho público, administrativo penal. Luego tendremos también una división empresarial, dividida también en 3 departamentos, un departamento contable, un departamento fiscal y un departamento de consultoría estratégica. No tendríamos más divisiones ni más departamentos porque el resto de servicios o el resto de actividades que requeriríamos las externalizaríamos. En la sociedad en la que nos encontramos, con tanta comunicación, tanta informatización, etcétera, me parece un muy buen sistema el organigrama de red virtual, es decir, externalizar todas las tareas posibles, especializarnos en lo que a nosotros se nos da bien y externalizar el resto de tareas. Por ejemplo, la de recursos humanos, que contratar una empresa de recursos humanos especializada en la materia, que son además los que mejor saben hacerlo, los que están más acostumbrados a hacerlo todos los días. Después, por ejemplo, en asesoría técnica y tecnológica, pues también subcontrataríamos a otra empresa el servicio, y más si puede ser una empresa de la que nosotros prestamos servicios legales o contables. O, por ejemplo, el marketing, pues también se lo contrataríamos a una empresa especializada en marketing. Tendríamos una especie de organigrama en red virtual. Aquí estaría nuestro organigrama básico de la empresa. No hemos incluido la red virtual de empresa a la que subcontrataríamos las actividades, y no tendremos una dirección general formada por los 2 directores de la división jurídica y de la división empresarial y por los socios. Después tendríamos, que dependen de la división jurídica, el departamento laboral, el departamento mercantil, el departamento de lo público, y de la división empresarial, el departamento de consultoría, el departamento contable y el departamento fiscal. Vamos a hablar ahora del producto. El producto son muy sencillos de explicar, son servicios jurídicos, de asesoría, de gestión y defensa jurídica, y servicios empresariales, llevanza de la contabilidad, auditoría, asesoría fiscal, consulta y asesoramiento sobre dirección y gestión empresarial. En principio, como voy a ser yo la única empleada, sobre todo me voy a dedicar a la asesoría, no voy a llevar a defensa jurídica ni gestión, y también voy a dedicarme a la asesoría contable, es decir, más una llevanza de la contabilidad que a una consulta sobre, yo que sé, una consultoría estratégica, etcétera. Es más bien un asesoramiento sobre dirección y gestión empresarial, lo que voy a llevar a cabo. Pero, claro, al ser una única empleada al principio, no voy a dar para más. Además de que en mi formación todavía no tengo ni mucha experiencia ni nada y no quisiera equivocarme en temas más graves. Las características de la prestación del servicio son el horario flexible adaptado a cada cliente, lo que hemos dicho antes, de que no vamos a echar horas perdidas en el despacho, sino que trabajaremos cuando el cliente nos lo demande. Podemos trabajar en la oficina en calle Benito Gutiérrez, si el cliente lo prefiere así, o desplazarnos a su empresa, a la empresa del contratante del servicio, y allí asesorar y dar una mejor prestación de nuestro servicio al conocer un poco más el ambiente y cómo funciona cada tipo de empresa. El precio va a ser por hora trabajada, no por proyecto, no va a ser por que nos demanden un asesoramiento jurídico en materia de lo mercantil o en materia fiscal, o que nos demanden una realización de cuentas anuales. No va a ser por eso, sino por las horas trabajadas, independientemente del proyecto. El contacto para contratar nuestros productos, pues a través de la visita directa en la oficina situada en Benito Gutiérrez número 3, o llamando a nuestro teléfono profesional en el 669 58 12 55, escribir a nuestro correo electrónico i/consult@gmail.com, o comunicación directa a través de nuestra web, en la que también se podrán encontrar información sobre nuestros servicios, que es la que se establece ahí, http://www.i/consult.es. Vamos a hacer un estudio de mercado por encima, ya lo hemos hecho además con el DAFO, con el estudio de las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. El estudio de mercado es que ya hemos visto que es un mercado saturado, hemos visto hasta el número de empresas que se dedican a prestar nuestros mismos servicios, pero también tenemos que ver que hay una tendencia a microempresas y pymes en forma de sociedad limitada, es decir, la tendencia es a crear microempresas y pymes, no grandes empresas, y en forma de sociedad limitada. Así vemos que en la Comunidad Autónoma de Madrid, empresas con actividad jurídica y contabilidad y de consultoría de gestión empresarial, hay 16.749, son las que antes hemos dicho, y de estas sociedades limitadas son 15.104. En Madrid capital únicamente, es decir, sin contar Pozuelo, Alcorcón, sin contar los pueblos de Madrid o la ciudad de Madrid,
En Madrid Capital ya hay solo en Madrid Capital 12.424 empresas con actividad jurídica y de contabilidad y de consultoría de gestión empresarial. Y solo quitándolo de consultoría de gestión empresarial nos encontramos con 8.404 empresas. Muchísima competencia. Al inicio tenemos apalabrado con unos determinados clientes la prestación del servicio. Estos clientes son empresas de 1 a 3 socios situados en Madrid que trabajan en el ámbito de la inteligencia artificial, la inteligencia computacional y que la mayoría son sociedades limitadas. Aquí se puede ver la lista, tenemos el nombre y el NIF. Vemos que son empresas con unos ingresos de explotación bastante reducidos, están ordenadas. La primera es la que mayor ingresos de explotación tiene y la última la que menos ingresos de explotación obtiene. La primera obtendría unos 92.000 euros de ingresos de explotación y la última unos 1.000 euros de ingresos de explotación. Es decir, son empresas con unos ingresos, una capacidad muy reducida y media, pero son a las que primeras queremos servir porque yo, trabajando únicamente, no tengo capacidad para atender a lo mejor a mayores exigencias. Vamos a pasar al estudiar en la planificación financiera, queremos que funcione de aquí a 5 años, cómo queremos que vaya más o menos la empresa, cómo esperamos que vaya, lo que hemos planificado, cómo va a ir. Bueno, pues en T0, que sería en el año 2016, vemos un activo de 10.000 euros que está formado por un inmovilizado intangible de 1.000 euros, que es la página web de la empresa, aplicación informática, suscripción a base de datos, un inmovilizado material de 2.500 euros, formado sobre todo por el mobiliario de oficina y computadoras informáticas, y un disponible de 6.500 euros. Todo ello logrado con la aportación que yo he realizado de capital social de 4.000 euros y un endeudamiento de 6.000 euros a largo plazo. Al principio nos hemos endeudado a largo plazo para tener más capacidad para responder a estas determinadas deudas. Va a haber un solo trabajador y tendremos que tener en cuenta en la cuenta de resultados los gastos de constitución de la empresa, el alquiler de la oficina más 2 meses de fianza y, por supuesto, los gastos de suministro. Aquí tenemos el balance. En el balance, como vemos, hay un inmovilizado intangible, como hemos dicho antes, de 1.000 euros, un inmovilizado material de 2.500. Vemos que todo lo que tenemos de capital circulante es disponible, todavía no tenemos clientes, así que no tenemos realizable ni exigible, y tenemos 6.500 euros de disponible. Nos gustaría que en el futuro se cumpliera que del activo circulante obtenido tuviéramos un 50% de realizable, un 5% de exigible y un 45% de disponible. Pero por ahora, al inicio, todavía no podemos cumplir con esos porcentajes, pues no tenemos cliente. Vemos que al lado del inmovilizado intangible vemos un 10%, que sería lo que vamos a aportar cada año, la cuota de amortización, es decir, vamos a intentar amortizar el inmovilizado intangible en 10 años aquí, ¿no? Como serían en 10%, y el inmovilizado material a un 20%, es decir, las cuotas de amortización que vamos a aportar cada año van a ser un 20% del inmovilizado material que tengamos. Vemos en el pasivo, en el capital social, los 4.000 euros que yo he aportado y vemos al lado un 8,50% que es la retribución del capital social que vamos a obtener. Tenemos después una deuda a largo plazo de 6.000 euros, un 8%, que van a estar que va a tener de intereses a largo plazo un 8%, y todavía no tenemos deuda a corto plazo, que nos va a exigir unos intereses de 5,50. Más o menos esperamos estos determinados intereses. Vamos a ir ahora a una página de Excel en la que tengo aquí las referencias temporales más datos. Aquí es lo que esperamos que vaya a retribuir nuestros recursos, es decir, nuestros recursos propios. Esperamos que en 2016 se retribuyan un 8,50% y
en nuestra deuda a largo plazo en un 8% y la deuda a corto plazo en un 5,50%. Como suponemos que la empresa cada vez obtendrá más beneficios, estará más centrada en el mercado, tendrá menos riesgo, esperamos que las condiciones de endeudamiento y de retribución por la prestación del dinero, es decir, el pago de intereses, sea cada vez menor. Y hemos calculado que en 2017 de un 7,90% a largo plazo, en 2018 un 7,80% y así. Y bueno, en el corto plazo, igual que la retribución del capital. Vemos aquí también que tenemos un tipo impositivo del 25%, tipo impositivo del 25%, que es el que se espera para 2016 y yo lo he puesto igual para el resto de años que va a funcionar la empresa. Bueno, seguimos con nuestra presentación. Estos números son de lo que hablábamos anteriormente, que es de a qué vamos a retribuir nuestros recursos. Vemos aquí un coeficiente de apalancamiento a largo plazo en un 60%, que es el mismo del coeficiente de apalancamiento porque por ahora no tenemos deuda a corto plazo, y un ratio de apalancamiento de 1,50. Tenemos la cuenta de resultados. Vemos unos ingresos de 15.120 euros con un pago de gastos de personal, que soy yo la única trabajadora, de 12.000 euros, me retribuye a 1.000 euros al mes. Vemos aquí las dos amortizaciones de 100 euros y de 500 euros. Vemos que el 10% del inmovilizado intangible son los 100 euros y el 20% del inmovilizado material, los 500 euros. Y otros gastos en el que incluimos el pago del alquiler y los gastos de suministro, el de constitución de la empresa y los 2 meses de fianza del alquiler. Entonces, el total de gastos antes de intereses sería 19.668 euros. Vemos que supera los ingresos obtenidos. Por lo tanto, vamos a tener un resultado antes de intereses negativo. Y después de intereses, calculado los intereses de la deuda a largo plazo, pues más negativo todavía, de menos 5.028 euros. En el año 1 esperamos que el activo se haya reducido, ya que hemos tenido un resultado negativo, a 6.058 euros. Aplicamos los coeficientes que se suelen dar en empresas de nuestro prototipo para el activo circulante, un 50% realizable, un 5% exigible y un 45% disponible. Pérdidas, tenemos que tener en cuenta que hemos tenido unas pérdidas en el año anterior de 5.028 euros. Aumenta el coeficiente de endeudamiento al incluir las pérdidas en nuestro capital social. En nuestro capital social se reduce mucho. Recordamos que yo aporté en un principio 4.000 euros, entonces se reduce muchísimo y por eso que aumenta el capital de endeudamiento, el coeficiente de endeudamiento. Mantenemos un solo trabajador y en este año esperamos obtener 619,36 euros de beneficio. Se aplicarán los impuestos. Así vemos el balance, no ha incrementado el activo fijo, no se ha incrementado, ni el intangible ni el material. Vemos cómo reducimos tanto al intangible como al material las cuotas de amortización ya aportadas en el año anterior. Vemos cómo el realizable, el exigible y el disponible cumplen con esos coeficientes que nos interesaban en un principio para el buen funcionamiento de una empresa en nuestro prototipo. El activo total suma los 6.058 euros y vemos cómo las pérdidas que tuvimos el resultado anterior la hemos incluido en el capital social y no hemos endeudado a corto plazo, no hemos endeudado a corto plazo para responder un poco a las pérdidas que tuvimos en el año anterior. Por ello se ha incrementado bastante los coeficientes y el ratio de apalancamiento, ya que no solo hemos reducido nuestro capital, nuestros recursos propios, sino que además hemos incrementado nuestra deuda. Aquí, como vemos, en más aproximadamente 1.500 y pico euros a corto plazo. La cuenta de resultados, este año tenemos mayores ingresos, 19.500, seguimos con los mismos gastos de personal, que soy yo, y las mismas cuotas de amortización al no haber incrementado el activo fijo. Tenemos en otros gastos, tenemos prácticamente lo que tuvimos en el ejercicio anterior, ya que
cumplimos con los 12 meses de alquiler, más los gastos de suministros, y entonces el total de gastos son de 18.360 euros, que vamos a poder responder con los 19.500 euros de ingresos. Un resultado antes de intereses de 1.140, a que quitando los intereses tanto a largo como a corto esta vez, vamos a obtener al final un resultado después de impuestos de 619,36 euros. Como tenemos un resultado positivo, es decir, tenemos beneficios, tenemos que aplicarle los impuestos, aplicamos el coeficiente del 25% que se espera para 2016, yo lo voy a aplicar el resto de años también, y nos queda un resultado después de impuestos de 464,52 euros. Tenemos un coeficiente de rotación de 3,219 euros, porque tenemos un activo reducido por las pérdidas que hemos obtenido y, sin embargo, hemos incrementado nuestros ingresos. El balance y la cuenta de resultados en el año 2. El activo va a incrementarse y va a llegar a 7.001,87 euros. Se incrementa el inmovilizado en 1.500, el inmovilizado material, y el intangible en 444,72 euros. El inmovilizado material se debe pues a que hemos querido contratar un nuevo ordenador, una mesa más, un poco más de material para la oficina, y el inmovilizado intangible hemos querido introducir en más bases de datos, ampliar los servicios de nuestra página web para poder hacer frente un poquito mejor a los servicios que nos exigen nuestros clientes. El activo circulante está financiado por un 90% de la deuda a corto plazo. Esto es algo que queríamos lograr y lo hemos logrado en el segundo año, en el que nos encontraríamos en el 2018. Lo hemos logrado con un 90, financiando el activo circulante un 90% de la deuda a corto plazo. Así podremos responder siempre la deuda a corto plazo con el activo circulante que tengamos. Hemos incrementado la deuda a corto plazo en 1.000 euros. El ratio de apalancamiento se ha incrementado a 1,89. Tenemos un resultado de impuesto bastante mayor de 5.277,47 euros a los que se aplicarán los impuestos. Aquí vemos cómo se ha incrementado el inmovilizado intangible y el inmovilizado material. Vemos cómo se le han restado también las cuotas de amortización antes aportadas. Se siguen cumpliendo los coeficientes antes explicados. Y vemos cómo 2.481,44 que tenemos de deuda a corto plazo son el 90% del 2.757,15 que tenemos de activo circulante. Respondemos, nos gusta manejarnos así para poder responder a las deudas a corto plazo con el activo circulante, no tener que mover nuestro activo fijo. Vemos los ratios de apalancamiento y los coeficientes de apalancamiento siguen siendo bastante elevados porque hemos incrementado nuestra deuda a corto plazo, y con los beneficios que obtuvimos el año anterior no se ha reducido mucho las pérdidas que obtuvimos en el primer año. Todavía seguimos teniendo un capital social prácticamente negativo. La cuenta de resultados. T igual a 2, siguen incrementando nuestros beneficios a 24.750, los gastos personales siguen siendo los mismos. Vemos que las cuotas de amortización se han visto incrementadas, ya que hemos incrementado el activo fijo. Entonces, el intangible que se financia que se amortiza al 10%, vemos su cuota de amortización de 144,472, y el material que se amortiza al 20%, vemos como tenemos una cuota de amortización de 800 euros. Otros gastos también se han visto incrementados porque cada vez requerimos más suministros, y aunque paguemos los mismos 12 meses de alquiler de la localización, pagamos más suministros. Entonces, los gastos generales serían de 18.944 euros, que podemos hacer frente perfectamente con los ingresos obtenidos. El resultado antes de impuestos de 5.806 euros, a los que hay que quitarle los gastos financieros de la deuda a largo plazo y de la deuda a corto, quedándonos un resultado después de intereses de 5.277,47 euros, al que hay que aplicarle los impuestos, quedándonos finalmente un resultado después de impuestos de 3.958,10. Vamos al año 3, que es un año muy interesante porque queremos llevar a cabo cambios que hasta ahora no nos hemos atrevido. El primero, basándonos sobre todo en los buenos resultados que tuvimos, que esperamos tener en el año anterior. En el 2019 esperamos un cambio de la ubicación de la oficina a la avenida Felipe II, número 6, tercero izquierda, que tiene un coste de alquiler de 600 euros al mes más 2 meses de fianza. Hemos hecho este cambio porque en esa zona hay más empresas
dedicadas a esta prestación de servicios en inteligencia computacional e inteligencia artificial, que son las que queremos captar. Ya no solo el beneficio de estar más cerca de nuestros clientes, sino que encima el que nos vean, el poder publicitarnos con mayor facilidad, tener un mayor acceso. El activo se incrementará hasta 10.431,91 euros. Esto se debe a que el incremento del inmovilizado material en 3.000 euros, sobre todo en muebles para la nueva oficina, en computadoras, y a un incremento del inmovilizado intangible en 1.778,99 euros. Un contrato de bases de datos, de programas, además programas actualizados, para poder prestar siempre mejor servicio a nuestros clientes. Como mi intención era la de concentrarme nada más que en el año 3, en el 2019, concentrarme nada más en la prestación de servicios jurídicos y contables, voy a llevar a cabo la contratación de una secretaria por 10.000 euros al año, que me lleve todo el tema de escritos, todo el tema de comunicaciones, etcétera, para así yo poder concentrarme muchísimo más en la prestación de servicios. Tengo una subida de mi sueldo a 14.000 euros al año, es decir, una subida de 2.000 euros al año, no es mucho, pero es la que podemos afrontar ahora mismo, y vamos a obtener un resultado después de impuestos de 620,34 euros, o sea, a lo que se aplicarán los impuestos. Vemos el incremento del inmovilizado intangible y el incremento del inmovilizado material, que se ven reducidos por las cuotas de amortización hasta ahora aplicadas. Vemos cómo se cumple que con la deuda a corto plazo financiamos el activo circulante en un 90%, 1.611, 2.349. Vemos cómo nuestro capital social ya vuelve a ser positivo, nuestros recursos propios vuelven a ser positivos, pues con los beneficios obtenidos en los años anteriores hemos conseguido reducir mucho las pérdidas que tuvimos el primer año, y cómo nuestra deuda a corto plazo y nuestra deuda a largo plazo se mantienen, viéndose reducidas por las cuotas de pago de gastos financieros que hemos llevado a cabo. El total del activo es de 1.431,91 euros, y vemos cómo esta vez, al haber obtenido bastantes beneficios, haber reducido tanto las pérdidas que tuvimos, tenemos un coeficiente de apalancamiento tanto a largo plazo como en general bastante menores a los que teníamos los años anteriores, que rondaban el 115% o así, y un ratio de apalancamiento menor, ha bajado de 186 a 176, o de 180 y pico a 176. La cuenta de resultados, en P igual a 3, obtenemos más ingresos todavía, en 36.000 euros. En los gastos del personal son mayores, ya que vamos a tener que pagar ya a mí la subida del sueldo en 2.000 euros y a la secretaria en 10.000 euros. Y los gastos de amortización también se incrementan al haberse incrementado los activos fijos. Otros gastos también se incrementan, pues el alquiler que tenemos que pagar ahora es bastante mayor, de 600 euros, hemos pagado 2 meses de fianza y también los suministros. Entonces los gastos antes de intereses son bastante elevados, vemos que son de 34.897 euros, pero podemos hacer frente con los ingresos que hemos obtenido este año de 36.000 euros. Los gastos financieros van a llegar a un total de 483,12 euros, y el resultado después de intereses va a ser de 620,34. Al que aplicando impuestos se nos va a quedar con 475,26. En el año 4, que sería el 2020, esperamos alcanzar un activo de 11.914,04 euros, un incremento en activo material en 1.500 euros y un incremento en activo intangible de 703,33 euros. Incrementa el ratio de apalancamiento y el resultado después de intereses va a ser bastante elevado, de 9.801,71, el mayor obtenido hasta ahora en nuestro ejercicio, a lo que se aplicarán impuestos. Se alquila por 350 euros al mes una plaza de garaje para que los clientes puedan aparcar con más facilidad y tengan más acceso a la oficina. Estamos en una zona muy comercial en el que es muy difícil encontrar aparcamiento. Las empresas dedicadas a actividades informáticas, actividades robóticas y programación, etcétera, muchas veces necesitan grandes oficinas que están situadas en las afueras de la ciudad y necesitan desplazarse hasta nuestra oficina si quisieran. Entonces alquilamos una plaza de aparcamiento para que puedan utilizarla nuestros clientes.
Esto va a ser un gasto al mes de 350 euros, pero sí se ha visto que ha funcionado para que la gente se vea atraída a venir a nuestra oficina directamente sin tener que desplazarnos nosotros y ha redundado el resultado después de intereses tan elevado que hemos tenido este año. Hemos incrementado la deuda a largo plazo en 500 euros y la deuda a corto plazo en 1.000 euros. Así, el balance vemos cómo se han incrementado el inmovilizado intangible y el inmovilizado material. Vemos cómo le reducimos las amortizaciones ya pagadas, cómo se siguen cumpliendo los coeficientes en el activo circulante que queríamos y cómo se sigue financiando con un 90% de la deuda, se sigue financiando un 90% del activo circulante con la deuda a corto plazo. Vemos que el activo total suma 11.914 euros y que el ratio de apalancamiento se ha visto incrementado. El ratio de apalancamiento porque se ha incrementado tanto la deuda a largo plazo como la deuda a corto plazo y sin embargo los coeficientes de apalancamiento se han mantenido más o menos estables. La cuenta de resultados, hemos obtenido unos ingresos de 50.000 y aunque tengamos que hacer frente a gastos bastante elevados de personal, de amortización, de cuotas de amortización, pues hemos incrementado nuestro activo y también de otros gastos, pues ya tenemos que incluir la plaza de garaje, por ejemplo. Tenemos unos gastos muy elevados, casi de 40.000 euros. Podemos hacer frente con esos 50.000 euros que hemos obtenido de ingresos. Los gastos financieros van a subir a una cantidad de 531,42 euros y vamos a obtener un resultado después de intereses final de 9.801,71 euros, que habiéndole aplicado impuestos se nos queda en 7.351,28 euros. Tenemos un coeficiente de rotación bastante elevado porque con un activo de 11.000 y pico euros hemos obtenido unos ingresos de 50.000. Es normal un coeficiente de rotación elevado, pues nosotros no necesitamos muchísimos activos. Sobre todo necesitamos cartera de clientes, pues somos un tipo de empresa que no requiere ni maquinaria, no requiere mucho activo ni fijo, entonces, que es lo más costoso dentro de una empresa, sobre todo de empresas de producción, etcétera. Somos una empresa de servicios, no requerimos mucho activo, tenemos un coeficiente de rotación, si obtenemos beneficios buenos e interesantes, tenemos un coeficiente de rotación elevado, que es como el que nos encontramos más o menos en este punto. En el último año en el que hemos hecho el plan financiero, en P5 esperamos un activo de 18.733,90 euros, un incremento del activo intangible en 331,31 euros, pero sobre todo un incremento del activo material en 8.738,32 euros, por la compra de material de oficina del segundo piso alquilado. A eso vamos a ir. Se contratará se va a alquilar el piso de al lado, en el que trabajamos hasta ahora, por 600 euros al mes, también en Avenida Felipe II, número 6, tercero derecha. Se van a llevar a cabo unas obras que van a ascender a unos gastos de 5.000 euros para tirar el dique que separa los dos pisos, vamos a unificar los pisos y vamos a llevar a cabo allí nuestras tareas. ¿Por qué hemos contratado por qué hemos alquilado un segundo piso? Pues para que pueda trabajar con toda la comodidad del mundo un segundo empleado. Vamos a contratar un segundo empleado asesor especialista en temas contables, es decir, que yo me dedicaré más a temas jurídicos por un sueldo anual de 14.000 euros, el mismo que tengo yo, prácticamente. Entonces, se va a llevar a cabo lo que son esos gastos, sobre todo el de contratación en gastos de personal, un nuevo empleado que cobra lo mismo que yo. Después, además, se alquila un piso nuevo y se le va a subir el sueldo a la secretaria, pues ya tiene más horas de trabajo para tener que atender tanto al otro empleado asesor como a mí. Se le va a subir en 5.000 euros al año a la secretaria por incluir al otro asesor. Entonces, tenemos los gastos valorados en 1.500 euros, en obras para tirar la pared que une los dos pisos y aunque vamos a obtener bastantes ingresos este año, pues vamos a tener un doble trabajo, ya hemos asentado un poco nuestra cartera de clientes y la hemos ampliado. Vamos a obtener unos beneficios después de intereses de 273,53 euros. Pocos, pero porque hemos invertido muchísimo en el buen funcionamiento de la empresa. Hemos ampliado, hemos contratado a otra persona, hemos ampliado nuestra localización, se ha subido el sueldo a la secretaria para atender
a más trabajo y a esos 273,53 euros se le aplicarán impuestos. Aquí vemos cómo se ha incrementado sobre todo el inmovilizado material por haber tenido que invertir en el mobiliario del otro piso. Hemos gastado bastante en inmovilizado material, sin embargo el intangible se mantiene prácticamente constante. Vemos cómo se siguen financiando con la deuda a corto plazo, el 90% del activo circulante, cómo se han ido reduciendo los tipos de interés al estar cada vez más sentado en el mercado y hemos llegado a retribuir la deuda a largo plazo, los intereses a un 7,50%, la deuda a corto plazo a un 5% y el capital social a un 8%. Vemos cómo tenemos reservas de 7.211,15 de los beneficios que obtuvimos en el pasado ejercicio y un activo total de 18.733,90. Vemos cómo se ha reducido mucho nuestra coeficiente de apalancamiento. Vemos que podemos responder con todo el que tenemos activo para responder a las deudas. Sin embargo, el ratio de apalancamiento se mantiene en 1,88, lo que nos interesa, pues las deudas son más baratas que los recursos propios. Siempre se paga menos intereses de lo que se paga de retribución del capital social a los socios. La cuenta de resultados, vemos que el gasto personal, tenemos unos ingresos de 60.000 euros, el gasto de personal es bastante elevado porque hemos subido el sueldo en 5.000 euros a la secretaria y hemos contratado a una persona cobrando lo mismo que yo, trabajando lo mismo que yo, y vemos que también tenemos que pagar más amortización al haber incrementado bastante el inmovilizado material. Los otros gastos, como por ejemplo del alquiler, también se han visto incrementados porque ya tenemos 2 pisos alquilados, o en realidad uno al haberlo unificado. También tenemos que pagar el gasto de unificación y tenemos que además incluir gastos de contratación, etcétera. Es decir, los otros gastos esta vez se elevan bastante a 22.300 euros. Los gastos de intereses al final son bastante elevados, 69.148 euros, un resultado antes de intereses de 852 euros, muy bajo, pero también hemos logrado mucho en este año, ya que hemos hecho una ampliación de la empresa bastante grande. Los gastos financieros son de 487,63 euros y tendremos un resultado después de intereses de 364,71 euros. Al final, aplicándole los impuestos, nos quedará un beneficio después de impuestos de 273,53 euros y una dotación esta vez bastante menor que en la anterior, pues hemos tenido bastante resultado, bastante ingreso, pero también hemos incrementado nuestro activo. Entonces tenemos un coeficiente de rotación menor del que habíamos tenido en el año anterior. Pues muchísimas gracias por haber escuchado el plan y el proyecto financiero de mi empresa, iConsult, y buenas tardes.